Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast sobre las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y la gestión de personas. El episodio de hoy está copresentado por Jordi Serrano. Hola Jordi, buenas tardes. Hola, buenas tardes desde casa. Aquí seguimos en nuestro confinamiento y por un servidor, Santi García. Y hoy tenemos como invitado a Javier Blasco de Luna. Hola Javier, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. También confinado, ¿no? Aquí confinado en casa. Bueno, pues Javier es director de la Adecco Group Institute, pero hoy lo tenemos con nosotros principalmente por su trayectoria profesional en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, ¿no? Un tema que ha cogido pues, un protagonismo especial en las últimas semanas por toda la crisis que estamos viviendo estos días, ¿no? Y sobre esta función, que a veces ha sido pues, un poco la hermana pobre de los recursos humanos, ¿no? Considerada como tal, sobre esta función es sobre la que queremos hablar hoy, ¿no? Hablar sobre su pasado, hablar sobre su presente y hablar sobre todo sobre las tendencias que pensamos que van a marcar su futuro. De todas formas, a mí para empezar la conversación, a mí sí que me gustaría, Javier, pues que empezaras un poco presentándote y explicándonos un poco esa trayectoria tuya en este ámbito. Bueno, pues yo empecé en el mundo de la prevención en el año 97, es decir, pues acababa de entrar en la empresa prácticamente, llevaba un año y poco y, bueno, pues escuché a una persona que fue un antiguo secretario de Estado de Empleo hablar del mundo de la prevención, me pareció muy interesante y, bueno, me incorporé a una primera promoción de la Escuela de Organización Industrial y ahí empecé en el grupo Adecco, pues constituyendo el servicio de prevención y luego ya vino un poco todo de corrida, ¿no? Incorporando equipos. Luego me lancé también a eso que ahora llaman el intraemprendimiento, creando un servicio de prevención ajeno. Y bueno, yo he estado pues 22 años al frente del servicio de prevención. Y ahora me dedico a la prevención desde otra óptica, no desde la parte higiénica, digamos, interna como departamento, sino me dedico desde una faceta mucho más de divulgación. Pero todavía mantengo, digamos, un rol, digamos, desde el punto de vista del asesoramiento a nivel patronal, ¿no? Soy vocal de la Comisión Nacional, con lo cual sigo también en el día a día, pues, muy de cerca todos los temas que tienen que ver con la seguridad y salud. Fantástico. Pues podríamos empezar, si te parece, haciendo un poco de retrospectiva, ¿no? de la función, porque al fin y al cabo la función de prevención de riesgos es el origen de la propia función de recursos humanos, ¿no? Los famosos welfare workers que empezaron a contratar algunas empresas durante la revolución industrial. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuál ha sido la evolución de esa función a lo largo de la historia hasta llegar donde estamos hoy en día? Bueno, la situación en nuestro país es relativamente reciente. De hecho, nosotros hemos pasado prácticamente de una seguridad e higiene, nunca mejor dicho, de perfil muy técnico, derivado de la ordenanza de los años 70, a una ley de prevención a mediados de los 90, pues muy orientada al cumplimiento normativo. La primera era una prevención muy de técnicos, muy de ingenieros, muy de higienistas. A la segunda, pues yo creo que abrió también un poco el abanico, ¿no?, de perfiles académicos. Luego, a comienzos del siglo XXI, empezamos a pensar un poco más en integración, en estrategia, ¿no? Y fue un poco la época, ¿no?, de los sistemas de gestión, y en los últimos años hemos tratado de alguna manera de unirnos a este tren, ¿no?, de ahora que se llama, como llamo yo, un poco a la frescura del well-being, ¿no?, a la promoción de la salud, ¿no?, las empresas saludables, hasta que hemos llegado al momento actual con esta revolución, ¿no?, del coronavirus. O sea, básicamente hemos pasado de un escenario donde realmente a lo que se dedicaba la función era a evitar, ¿no?, o a prevenir pues, riesgos realmente serios, riesgos vitales, accidentes mortales, etcétera, a un mundo donde ya lo que es la prevención de riesgos pues, está hibridando con temas relacionados más con bienestar de las personas, ¿no? Sí, yo creo que aquí influyen varias cosas. Es decir, es verdad que hemos ido de alguna manera ascendiendo por una especie de pirámide de Maslow, ¿no? Al principio se trataba de hacer esa prevención técnica, luego era evitar la responsabilidad jurídica, luego se ha intentado de alguna manera pensar mucho más en las personas y tratar de darle un toque de estrategia, pero es verdad que todavía queda mucho y el camino, pues actualmente yo creo que es el que nos va a poner por delante en una nueva era, ¿no?, que seguramente nos ayude a recomponer, ¿no?, a casi, diría yo, resetear el modelo de prevención. Claro, totalmente. ¿Pero crees que es una asignatura superada ya? O sea, la gente ya no
ya no se mata en accidentes laborales. ¿Realmente ha mejorado mucho o no con todos estos años? Bueno, yo creo que ha bajado mucho. Es decir, yo de hecho yo utilizo mucho una gráfica que además casualmente arranca, porque el Instituto Nacional tiene datos, yo creo, gráficamente desde esa época, el año que yo nazco, en el año 64, y si miramos el índice de incidencia ha habido una reducción continuada a lo largo del tiempo. De tal manera, incluso diría que ni siquiera los grandes hitos normativos han marcado una gran diferencia. Al final, esto es una cuestión de implementación de medidas y de políticas, ¿no? Pero yo creo que realmente estamos todavía en una situación muy lejana. Para mí, la gran asignatura pendiente es la que tiene que ver con la cultura, que ahora precisamente con esta crisis actual es la que estamos viendo un poco que casi pone en jaque a cada uno de los agentes, ¿no? A la ciudadanía, a los gobiernos, a las administraciones, a los servicios de prevención, a los empresarios, a los agentes sociales, ¿no? Yo creo que es un poco lo que nos cuestiona. Claro, porque justo antes, si quieres, nos retrotraemos a antes de la crisis, ¿no? Antes de que estallase la situación en la que estamos metidos ahora. En ese momento, en esos momentos previos a la crisis del COVID-19, ¿cuáles eran los principales retos, ¿no?, a los que se enfrentaba la función en las empresas españolas? ¿De qué hablábamos antes? ¿De qué hablábamos antes? Bueno, yo creo que poco antes de esta crisis estamos hablando de algo que tenemos que retomar, que es de qué manera el futuro del trabajo, sobre todo los grandes retos que supone no solamente la transformación digital y en qué manera nos puede ayudar, sino esto que se llaman los riesgos emergentes. Lo que pasa es que, como decía antes, continuamente esto se está recomponiendo, ¿no? Esto que ahora llaman los entornos VUCA, ¿no? Vemos un poco la volatilidad, digamos, de cualquier reflexión, también en materia preventiva, porque de hecho hace escasamente 3 meses la encuesta SENER 3, la encuesta SENER la lanza la Unión Europea a través de su agencia para la seguridad y salud, que de hecho tiene la sede en Bilbao, y lo que trata sobre los factores emergentes, ¿no? En esta última encuesta, el factor vinculado a agentes biológicos y químicos aparecía en octava posición de 12 variables, ¿no? Y además, con la misma situación teóricamente en el año 2014. Claro, eso actualmente ya no vale para nada. Es decir, que los primeros que aparecían era todo lo que tiene que ver con el estatismo postural, con las cuestiones de trastornos musculoesqueléticos, problemas relacionales, manejo de cargas. Bueno, ahora llega el coronavirus y dice, mire usted, esta estadística, del mismo modo que hemos tenido casi que recomponer el eje de ordenadas para ver un poco la caída en cotizaciones y en contratación, vamos a tener que recomponer también un poco las clasificaciones para decir, mire usted, esta vieja higiene industrial es más nueva que nunca y es más emergente que nunca. De hecho, yo siempre he mantenido que la higiene industrial, en un mundo en el que todos los días se crean nuevos componentes químicos, pero también, desgraciadamente, vamos a tener que acostumbrarnos a que pueden nacer nuevos agentes biológicos, ¿no? De hecho, cuando estudiábamos higiene industrial y se hablaba, yo siempre recuerdo, los agentes biológicos de los grupos 2, 3 y 4, sobre todo los 4, y uno veía, pues, efectivamente, el ébola, ¿no? Y algunos virus, y de hecho no aparecía el coronavirus, ¿no? Bueno, ahora tenemos que incluirlo, ¿no? Porque efectivamente, pues, supone daños graves para la población y además no tiene una profilaxis conocida, desgraciadamente, en el corto plazo, ¿no? Con lo cual, efectivamente, la situación, digamos, ahora mismo estábamos hablando sobre todo de los grandes retos, y los grandes retos yo creo que tenían muchos atractivos, porque es verdad que las nuevas tecnologías, esta digitalización nos va a ayudar mucho. Es decir, hace poco hablábamos de problemas casi insalvables, que son, por ejemplo, los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Y ahora vemos una persona imbuida en un exoesqueleto, en una cadena de producción, y vemos que el problema se resuelve de un plumazo, ¿no? Es decir, cadenas de blockchain vinculadas a Internet de las cosas pueden permitir monitorizar a una persona, ver si trabaja con el equipo de protección, ver si hay una atmósfera explosiva con un riesgo grave e inminente, nos permite una prevención dinámica y nos permite también cumplir con el deber documental, ¿no? La inteligencia artificial nos va a permitir hacer una prevención brutal en materia de previsión, ¿no? Tanto de accidentes como de enfermedades profesionales, ¿no? El uso de los drones y el uso de la robótica, ¿no? Trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, ¿no? Como decía antes, atmósferas explosivas. Es decir, realmente es maravilloso ver cómo la tecnología nos va a ayudar mucho. Pero por otro lado, estamos también un poco viéndonos de bruces con un nuevo entorno. Hablábamos de lo que suponía, ¿no? Sobre todo los grandes retos vinculados a la psicosociología, ¿no? Problemas cognitivos. Ahora con el teletrabajo descubrimos también nuevos factores de riesgo, algunos clásicos vinculados a la ergonomía y a la psicosociología y otros que todavía están por descubrir, ¿no? El concepto de lo que es la soledad, ¿no? Esa especie de aislamiento social.
la salud mental, porque al final el tecnoestrés, estamos hoy en día totalmente bombardeados por la información, por las redes sociales, porque por la cantidad de medios tenemos una especie de ansia, ¿no?, de conocer, de mucha información, y eso ha cambiado un poco, yo creo que todo el esquema, ¿no? Con lo cual, de lo que veníamos hablando hasta hace muy poco era efectivamente de un futuro que ya es la actualidad, pero ahora tenemos que incorporar otros nuevos ingredientes, porque como decía, no solamente es la digitalización, es que al final la transformación en la que estamos, los entornos ágiles y otras variables nos meten en un mundo de relaciones laborales que seguramente no se parece o no se va a parecer en nada al anterior, ¿no? Es decir, hasta ahora lo que no cabía en el Estatuto de los Trabajadores no existía. A partir de ahora, lo que antes eran ya clásicos, ¿no?, como la globalización, la atomización de las organizaciones, ahora tenemos que pensar en nuevas fórmulas de trabajo, ¿no? El trabajo autónomo, por ejemplo, ¿no? El freelance, las plataformas. ¿Qué solución hay, no? De hecho, la solución al autónomo ni siquiera estaba resuelta hasta ahora. El autónomo era considerado una especie de menor de edad desde el punto de vista preventivo, está un poco bajo el paraguas o el abrazo, ¿no?, de la empresa titular de un centro a que le acudía y de alguna manera se le monitorizaba, ¿no? Pero esto es insostenible porque vamos a una sociedad en la que probablemente la gran mayoría seremos, no sé si full time, pero seguro que part-time autónomos, ¿no?, durante una parte de nuestra jornada laboral, ¿no? Con lo cual, efectivamente, nos hemos encontrado de buces con una situación emergente disruptiva y con una situación emergente que ya conocíamos y que ahora seguro que tenemos que retomar, ¿no? Sí, o sea, lo que está claro es que la disrupción ya no viene solo de la tecnología, ¿no? No viene, no viene, no viene. Yo creo que ahora mismo, como decía, de hecho la propia disrupción no solamente va a afectar a cualquier entorno de trabajo, sino también a la propia función, ¿no?, de la prevención, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las competencias, ¿no?, cuando hablamos de la formación, ¿no?, de qué manera. De hecho, es otra de las cuestiones importantes que afectan al mundo de la prevención y al rol de la organización del técnico en empresa, en empleadores, función pública, empresa privada, que es básicamente qué formación es la que debe tener el Claro. técnico, ¿no? Porque es verdad que durante un tiempo importante, desde la ley de prevención, yo creo que se han incorporado muchos profesionales, muy buenos además. Yo siempre he dicho que personas con perfiles, para que nos entendamos, digamos, más de letras, ¿no?, han tenido un lugar muy importante desde el punto de vista de trabajo en materia de formación, pero también de la prevención puramente técnica, ¿no? Porque es verdad que la prevención está muy sistematizada, pero a partir de ahora vamos a entornos en los cuales pues, nuestro paso por la universidad será muy recurrente, ¿no? Los ciclos formativos serán mucho más cortos. En España tenemos ahora mismo un auténtico empane, ¿no?, con el tema de la formación. Pasamos de los técnicos de nivel superior a los grados de Bolonia. Creamos una formación profesional de 2.000 horas que hoy por hoy nos sirve prácticamente para mucho. Tenemos que ir a otro modelo, un modelo mucho más versátil, mucho más polivalente, también más flexible desde el punto de vista de la organización de la prevención, y de hecho nos tiene que ayudar también el marco regulador, ¿no? Es decir, no podemos pedir al mismo tiempo integración de la prevención y transversalidad de la prevención cuando tenemos el modelo más rígido de la Unión Europea. Al final aquí te definen cómo tienes que crear un departamento, cuántos técnicos tienes que tener por cada termohigrómetro y el número de kilómetros como mucho debes recorrer tu unidad móvil, ¿no? Eso no tiene sentido. Del mismo modo que no tiene sentido que estemos ahora remando en dirección al registro horario y al mismo tiempo nos hablen de otra dirección contraria en sentido de desconexión digital, ¿no?, y de flexibilidad, pues al final hay que decirle al legislador, oye, usted póngase de acuerdo consigo mismo y a los empleadores y a los técnicos ayúdenos a trabajar, porque eso no hay quien lo entienda, ¿no? Yo antes no pintaba nada y ahora incluso soy la parte protagonista, ¿no? De hecho, al final soy casi el que tiene que calificar la contingencia. Una persona que esté dentro de un grupo vulnerable, de un trabajador calificado como sensible, pues al final es el responsable de prevención, del servicio de prevención, el que tiene que decidir si esa persona puede o no trabajar. Bueno, nunca nos hemos visto en otra como esta, pero eso supone una responsabilidad también, Claro. porque el técnico es un asesor de la empresa y puede asumir muchas responsabilidades, con lo cual hay muchísimos cambios. Claro, pues eso es muy interesante, ¿no? El tema de la responsabilidad, ¿no? ¿Qué responsabilidad están asumiendo estos técnicos y realmente qué responsabilidad deberían de asumir, ¿no? ¿En qué medida este tipo de cuestiones deberían de ser responsabilidad, si quieres, de la empresa o incluso de todos, ¿no? A un nivel mucho más alto. Bueno, a mí siempre me ha gustado lanzar un mensaje de tranquilidad, ¿no? Porque es verdad que durante mucho tiempo se generó cierto miedo y parecía que muchos técnicos íbamos a acabar en Alcalá Meco, ¿no? Y eso, particular de Conde Cumplido, cuando fue fiscal
general del Estado, yo creo que la cosa un poco las aguas bajaron. Es verdad que en este país somos muy pendulares y es verdad que, pero el rol del técnico de prevención es el de un asesor. Al final el deber de protección lo tiene el empresario y salvo que un técnico incumpla gravemente eso que se llama en derecho la lex artis, ¿no? Ese mínimo deber de diligencia, ¿no? Código Civil hablaba el siglo pasado y lo sigue hablando de la diligencia del buen padre de familia, claro, expresión absolutamente políticamente incorrecta hoy en día, ¿no? Pero esa mínima diligencia, el técnico, yo creo que la tiene normalmente, se les supone, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es verdad que la responsabilidad casi siempre va a ser de la empresa, pero también hay que tener en cuenta que aquí hay que evolucionar. Es decir, y estoy hablando ya de un modelo de lo que se llama, podemos hablar, el autocuidado, ¿no? Es decir, de nada sirve la promoción de la salud, de nada sirve querer construir la cultura de la prevención si hay una o varias partes que se ponen de perfil, ¿no? Que se suben, como digo yo, al tendido 7, ¿no? La cultura preventiva es fundamental. La aversión al riesgo de formar parte de la cultura preventiva. De hecho, yo siempre he dicho que un país que celebra sus festejos corriendo delante de un toro, ¿no? O subiendo a los niños a una torre sin arnés, ¿no? Al final dice poco, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la responsabilidad efectivamente es un debe. Tenemos un modelo que combina antiguallas con el recargo de prestaciones, que es probablemente la sanción más severa que se le puede imponer a una empresa, con cuestiones absolutamente un tanto asombrosas, ¿no? En España yo siempre digo que una persona puede ser sancionada pues, por no declarar adecuadamente Hacienda, por no sacar la basura en hora, por no ir a la velocidad adecuada, pero sin embargo uno puede hacer cualquier barbaridad en el lugar de trabajo que nunca va a ser responsable del punto de vista administrativo, ¿no? Con lo cual, probablemente la cultura del autocuidado y de que seamos también corresponsables, ¿no? En la salud, ahora que estamos viendo la importancia, ¿no? De la corresponsabilidad en el control de la pandemia, pues seguramente sería algo también que nos debería ayudar. Porque en esto va y llega la pandemia, ¿no? O sea, estábamos hablando de cuál era la situación de la función previa al coronavirus y ahora me imagino que estaréis viendo de todo, ¿no? Sí, la pandemia yo creo que lo que pone en evidencia son, por un lado, la falta de previsión, en segundo lugar, las grandes carencias, ¿no? Del modelo de la prevención, pero no la empresa, sino yo creo que la sociedad en general. No solamente que falten equipos de protección, que falten suministros, que no hayamos apostado por la innovación o por la fabricación incluso de cosas que sabemos hacer. Es hablar de cosas tan sencillas como que la medicina del trabajo en España no hay facultativos para cubrir las demandas de médicos del trabajo. Es decir, tomar la temperatura a una persona para acceder o no a un puesto de trabajo exige que seas como mínimo un facultativo. En España no hay más de 2.500 médicos del trabajo, cuando teóricamente, en función de esos 19,4 o de los que queden después de esta crisis de población activa, debería haber en el entorno de los 15.000 médicos del trabajo. Y a un ritmo de creación entre 80 a 100 plazas al año parece poco viable. Es decir, tenemos que tomarnos más en serio la prevención de riesgos laborales, tenemos que poner en valor la vigilancia de la salud y la medicina del trabajo y también tenemos que trabajar por algo que creo que es muy importante, que es la colaboración público-privada. Porque es verdad que en estos días que estamos viendo cómo la iniciativa privada y la pública también están trabajando codo con codo para sacar un poco el barco adelante, esto debería también hacerse después de la crisis, ¿no? Porque en nuestro país hoy por hoy hay poca colaboración. De hecho, los facultativos, los médicos y el resto de facultativos que trabajan en prevención no tienen ninguna posibilidad, ¿no? de interactuar con los servicios públicos de salud para hacer una auténtica epidemiología, ¿no? Para poder trabajar como exige la norma, incluso más allá del contrato de trabajo, porque en muchos supuestos, aunque la persona ya no esté en la empresa, dependiendo del tipo que haya exposición, el empresario sigue teniendo una responsabilidad. Con lo cual, como decía, una apuesta por la función en recursos, tanto humanos como materiales. Dos, el rol de la medicina del trabajo, que es crítica, que es esencial. Y tres, la colaboración público-privada, sin la cual hace muy difícil que podamos construir un entorno, sobre todo porque al final tenemos que romper barreras, es decir, lo público no es el único responsable, o no debe ser el único responsable de la promoción de la salud, y lo privado no debería ser solo el responsable de lo que ocurre en los lugares de trabajo. Tiene que haber corresponsabilidad, y para eso hace falta que ambas partes remen y que ambas partes estén coordinadas, ¿no? Porque a la empresa le interesa la promoción de la salud, porque al final una persona saludable, una persona que cuide de su salud, una persona más productiva, una persona pues, mucho más feliz, ¿no? Con el lugar de trabajo y con la empresa, con su actividad, y también en un entorno de envejecimiento de la población y en un modelo de seguridad social
de difícil sostenibilidad o trabajamos, ¿no?, para que tengamos el menor impacto, ¿no?, digamos, en lo que es el gasto, ¿no?, el sanitario, o difícilmente esto es sostenible. Claro, porque tú, ¿hacia dónde ves que se puede traducir, ¿no?, estas líneas de colaboración entre lo público y lo privado? Por bajar a cosas concretas. Yo creo que deberían ir, bueno, de hecho estos días lo estamos viendo, ¿no? Es decir, hay maravillosos laboratorios de analítica, ¿no?, acreditados a nivel internacional en nuestro país, que ahora estaban haciendo pruebas, ¿no?, de detección de coronavirus, pero que llevan años, décadas trabajando en el mundo de la higiene industrial, que pueden colaborar con instituciones públicas. Podemos hablar, como decía, de campañas conjuntas y de que haya, hoy en día se pone la excusa de la protección de datos. La privacidad, la protección de datos ya está resuelta, eso no es un problema. Hoy en día, gracias a blockchain, gracias a la normativa y gracias a muchos mecanismos que tenemos, no es una barrera ya de entrada la protección de datos para poder hacer una vigilancia de la salud. Uno, entre comillas, digital, que la persona, pues, el facultativo pueda tener acceso prácticamente online a las historias de las personas trabajadoras, siempre con una base jurídica. En segundo lugar, que esa vigilancia de la salud incluso pueda ser expansiva, es decir, separando siempre el deber de protección, lo que son riesgos estrictamente profesionales, con lo que es el seguimiento de la salud de la persona trabajadora o no trabajadora. Y ya solamente con eso yo me daría casi por conforme, ¿no?, con estas dos vías de colaboración entre lo público y lo privado. Es decir, que no exista esa desconfianza que ha existido, sobre todo porque en un país donde más del 90% de las empresas son microempresas, o hay soporte, de alguna manera, ahora que se trata de mancomunar esfuerzos, ¿no? Pues creo que tenemos que buscar fórmulas mancomunadas, porque al final, a través de las cotizaciones, a través de los presupuestos generales del Estado, se pueden conseguir que muchas pymes, que siempre lo van a tener mucho más difícil, puedan acceder a una mínima prevención exigente, ¿no? En los últimos años también hemos visto también cómo se creaban fórmulas, de alguna manera, de bajar el listón para las pymes. Yo creo que eso es desacertado. Yo siempre he dicho que para mí el ejemplo de la empresa donde casi concurren todos los factores de riesgo es un taller mecánico, ¿no? Ahí tienes espacio confinado, máquinas hidráulicas, golpes, explosiones potenciales, y son 3 trabajadores. ¿Qué pasa? Le bajamos el listón a ese taller cuando un trabajador puede matarse igual en ese lugar de trabajo que si trabajara para una gran multinacional, ¿no? Y además, a medida que se va sofisticando, ¿no?, por lo que nos decías al principio, la profesión está dando un giro tremendo, ¿no? Y habláis de inteligencia artificial, de drones. Claro, son cosas que a una pyme es ciencia ficción, ¿no? Entonces entiendo que la diferencia entre la cobertura y la protección que puede tener el trabajador de una gran multinacional y la gran mayoría, que son de las pymes y micros, por no decir ya autónomos, se irá ensanchando, ¿no? Sí, yo creo que esa integración de la prevención en todas las organizaciones tiene que pasar por una flexibilización de los modelos organizativos que tiene la norma, que exige la norma, ¿no? Hoy en día en España, para impartir formación en una empresa, o eres del servicio de prevención o no puedes impartirla, en teoría. Hoy en día en España, o acudes a un servicio ajeno acreditado, que hoy por hoy es un mercado absolutamente oligopólico, gracias a la excesiva intervención, eso que hablabas, ¿no? Adam Smith, de la mano invisible del mercado. Aquí hemos tenido una mano no tan invisible del legislador que ha acabado haciendo imposible el mercado, reduciendo márgenes y haciendo muy difícil que una empresa pueda ganar dinero con el mundo de la prevención. Tenemos que ir a modelos más flexibles. Yo creo en un modelo en el que sea compatible las estructuras de servicios ajenos, que den soporte a las empresas, con profesionales liberales que puedan trabajar, que sean especialistas, facilitar también que haya personas dentro de la organización que puedan hacer tareas preventivas, que tengan todo tipo de garantías, pero que puedan también participar en tareas de información, de formación. Esa para mí es la auténtica integración de la prevención, con lo cual, de alguna manera, el rol del técnico en el estilo clásico se va a difuminar porque van a caber más personas. Ahora que hablamos de entornos ágiles, seguramente en esa mesa de la prevención se sentarán representantes de los trabajadores, que son delegados de prevención, técnicos de los servicios propios, dedicados full time, técnicos de los servicios ajenos, pero también personas designadas o no designadas que tienen algún tipo de atribución, algún tipo, digamos, de competencias, ¿no?, para poner su granito de arena en el mundo de la prevención. Como decía, tenemos que ir a entornos mucho más flexibles, donde de alguna manera se facilite la prevención y sea sobre todo mucho más adecuada a nuestro mercado, ¿no?, a nuestro tejido productivo. Estamos en una economía
digamos, cada vez más terciarizada, si me Mm. permitís la expresión. Casi el 70% de nuestra actividad está vinculada al sector servicio, un sector donde normalmente hay mucha pequeña empresa que no tiene estructura preventiva, donde los viejos riesgos que todos pensamos que iban vinculados a la seguridad o la higiene son sobre todo vinculados a la ergonomía y a la psicosociología, donde las patologías duran más, de hecho, porque hoy en día se tarda más uno en curarse de una depresión que de la rotura del fémur, ¿no? Y donde normalmente los recursos son muy escasos, ¿no? Entonces, claro, si nos damos cuenta, esto realmente es muy disruptivo y aunque intentemos ahora recomponer la estructura industrial de nuestro país, como decía antes, no solamente la terciarización de la actividad, es que vamos a entornos muy flexibles, muy ágiles, en los que hay que buscar soluciones y donde deberíamos intentar que el marco regulador, que la norma nuevamente no sea esa especie de abrazo del oso que dificulte que avancemos, ¿no? Porque al final los resultados son los que son. Es decir, seguimos en muchos temas pues muy anquilosados y muy parados. Yo creo que probablemente hay un ciclo, yo creo que muy interesante, muy importante y muy positivo de reducción de accidentes, pero lo cierto es que cada vez que nos metemos en una crisis, como se suele decir, pues nos dejamos muchos pelos en la gatera. Y cada vez que salimos de una crisis, se reducen muchísimo las estructuras preventivas, porque no hay cultura, porque no hay estructuras realmente integradas, sino o eres del servicio de prevención o no existes, y eso genera más accidentes de trabajo y sería una pena que saliéramos de esta crisis sin un aprendizaje, ¿no? Es un futuro lleno de retos, pero también de oportunidades, ¿no, Javier? Sí, yo creo que hay muchísimas oportunidades, como decía. Yo creo que hoy en día la tecnología y la digitalización nos tiene que ayudar muchísimo, ¿no? Ya hoy en día se habla de telemedicina, de telepsicología, ¿no? Eso realmente es apasionante, ¿no? Es decir, que una persona se le puede hacer un diagnóstico a través de un monitor, ¿no? O se puede dar apoyo psicológico, que va a ser crítico en muchas organizaciones, no solamente en la era post coronavirus, sino también durante el periodo normal, ¿no? Porque las personas al final pues tendremos seguro conflictos organizacionales, el tecnoestrés generará nuevas necesidades que hasta ahora no teníamos, vamos a tener también una nueva ergonomía, porque tenemos que pensar en la ergonomía no de las cadenas de producción de la automoción, que eran las conocidas, ¿no? Sino pensar en la ergonomía aplicada a casa, ¿no? Es decir, realmente estamos trabajando en las condiciones deseables, porque una cosa es echar un rato en la mesa de la cocina y con el niño ahí pidiéndonos a ver cómo hacen los deberes, y otra cosa es dedicarte una parte importante de tu vida laboral teletrabajando, ¿no? Sí, eso lo está viendo mucha gente ahora mismo. Yo pienso, digo, bueno, ahora ya se están lanzando encuestas, ¿no? Mucho, más de uno va a decir, oye, yo quiero volver al lugar de trabajo, ¿no? Porque esto me lo habían contado de una manera que estoy viendo que no es, ¿no? Pero efectivamente yo creo que vamos a asistir a escenarios, de hecho el propio e-learning, ¿no? La propia formación en remoto, que hasta ahora, si me permitís la expresión, era un poco una castaña, ¿no? Salvando honrosas excepciones, hoy en día, bueno, de hecho las empresas y las no empresas también ocurría, ¿no? Cada vez que te conectabas a través de un Skype y había más de 3 personas, era un auténtico suplicio, ¿no? Y si era en otro idioma ya era muchísimo peor, ¿no? Entonces, de hecho, yo no sé si algún día llegaremos a tener, pagaremos el mismo precio por una formación presencial que por una e-learning, no lo sé, el tiempo lo dirá. Yo sí que creo que, hablando en prevención, la generación de escenarios virtuales de riesgo no tiene ni punto de comparación con cualquier formación presencial. Yo durante muchos años me ha tocado batallar incluso con la propia inspección de trabajo, porque nosotros hace muchísimos años, el año 98, desde el grupo lanzamos, de hecho lo hicimos con nuestras manitas, un primer programa de formación multimedia, y yo tenía auténticas discusiones y requerimientos por parte de la inspección porque no creían en ese modelo de formación. Claro, hoy en día yo creo que eso es absolutamente ya inaceptable, ¿no? Estamos ahora en un entorno en que ya en estos días todas las entidades formativas han acelerado sus procesos de formación en remoto, pero también la técnica, ¿no? Es decir, yo creo que cada vez conocemos plataformas, igual que conocemos plataformas cada vez más potentes desde el punto de vista de las videoconferencias, cada vez vamos a conocer entornos, digamos, de formación mucho más atractivos, donde al final la diferencia va a ser muy poca. Tenemos pantallas de estas oblicuas donde simultáneamente interactúas con 50 alumnos al mismo tiempo, donde puedes introducir vídeos, ¿no? Yo creo que se abre un mundo apasionante también para el mundo de la formación, que nos va a exigir ser mucho más imaginativos, mucho más, digamos, competitivos también, pero yo creo que la prevención va a ganar muchísimo también en esto. Oye, y si viniera a preguntarte alguna persona joven que está ahora valorando la posibilidad de dedicarse a este tema de la prevención de riesgos y te preguntase qué opinas, ¿tú qué le dirías?
Pues yo le diría que se lanzara de cabeza, porque además para mí no solamente es una profesión que sigue teniendo muchísimo atractivo desde el punto de vista del mercado de trabajo. Es verdad que hemos estado desde el final de la crisis, a finales del 2013, pues en un proceso casi generalizado, ¿no?, de moderación salarial, ¿no?, en el que al final daba igual que hubieras estudiado una FP, que un certificado de profesionalidad, que un grado, que un posgrado, al final ganabas 1.000 euros y punto, y al final los técnicos de prevención tampoco se salían de la excepción, pero sí que es verdad que yo creo que hay un mercado muy grande todavía en el mundo de la prevención, que va a más, porque se van a necesitar muchos más técnicos de prevención, y luego también porque creo que es una profesión que tiene para mí dos vectores muy importantes de crecimiento. Uno, porque yo creo que es una profesión absolutamente vocacional. Es decir, trabajar por la salud y por evitar la enfermedad o los accidentes de los demás, para mí es tan bonito como cualquier sanitario de los que estamos viendo hoy en día, de los que aplaudimos todas las tardes, ¿no? Y luego, por otro lado, porque creo que hay unos enormes retos donde hay muchas personas que pueden crecer muchísimo más todavía, que es el reto de las grandes habilidades, ¿no? Es decir, hoy en día, probablemente uno de los debes de la función de la prevención y de los técnicos de prevención es el no haber sabido trabajar bien eso que ahora se llaman las competencias, ¿no?, las soft skills, ¿no? Tratar de hacer tu trabajo de manera alineada con la estrategia del negocio, de manera orientada al cliente, hacia el resultado, mejorar las competencias de comunicación, mejorar la asertividad, mejorar las competencias para la gestión del conflicto, ¿no? También para la resiliencia, ¿no?, también para innovación, ahora que llaman de la curiosidad, la innovación, el intraemprendimiento, ¿no? Entonces, con lo cual yo creo que cualquier persona que quiera, por un lado, tener trabajo con proyección de carrera, pero al mismo tiempo tener un enorme potencial de desarrollo como profesional, yo creo que el mundo de la prevención es un mundo muy atractivo. Pues la verdad es que es inspirador, ¿no? Esperemos que alguno de nuestros oyentes se anime. Bueno, pues lo cierto es que el tiempo corre y nos hemos llegado pues prácticamente al final del tiempo que tenemos para la entrevista. Para mí ha sido un placer tenerte con nosotros, Javier. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy, muy inspirador todo lo que nos has explicado. Y eso, esperemos que mucha gente de empresas, de administraciones, estudiantes, trabajadores tomen nota y nos ayuden pues, a construir un mejor futuro también para la prevención de riesgos en las empresas. Pues muchísimas gracias a vosotros, Jordi y Santi. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con vosotros y pues, esperemos que salgamos de esta con un aprendizaje, sobre todo que pongan valor a las personas. Eso lo esperamos todos. Muchísimas gracias, Javier. Hasta la próxima. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Para no perderos ninguno de nuestros episodios, recordad suscribiros en vuestra plataforma favorita. Estamos en Apple Podcast, iVoox, Spotify y muchas más. Podéis encontrar más contenido sobre el futuro del trabajo en nuestra web www.futureforwork.com, donde también encontrarás nuestros enlaces en las principales redes sociales. Hasta el próximo episodio.